Buenos días para todos y para todas, ¿cómo están? Disculpen la demora y la tardanza, pero la verdad es que tuve inconvenientes con internet, mi prestador de internet, y recién pudieron solucionármelo hoy. Por eso les voy a compartir el material que les había prometido respecto de Humberto Eco. En realidad, de Humberto Eco, lo que nosotros vamos a trabajar es solamente, en realidad sale del texto Lector in Fábula, la cooperación interpretativa en el texto literario. Y respecto de este artículo o de este texto, solamente nos vamos a ocupar del capítulo 3, que es el lector modelo de Humberto Eco. En realidad lo que va a plantear el autor, básicamente, es que para cada producción literaria, eh, cada autor va a construir con su texto a un lector. Lo construye, dice Eco, hasta incluso sin pensarlo demasiado, sino que cuando está escribiendo una obra en particular, está pensando en aquel que lo va a leer, en aquella persona que va a recorrer esa obra. Entonces, como bien dice el título, plantea la cooperación, interpretativa del lector, entre el lector y texto, ¿sí? Y esto va a ser como una especie de interacción. Ahora, les voy a compartir pantalla con la presentación que ya está subida ya está subida en el Padlet, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos un Padlet en el cual yo les comparto las presentaciones que armo para cada uno de los textos, y en este video cortito voy a tratar de desarrollar de manera breve, porque recuerden que las presentaciones que yo les hago, más que nada lo que tratan de hacer es como una especie de apoyo, de guía. La lectura que ustedes hacen es más profunda. Las citas que ustedes pueden extraer de cada uno de los textos que les pido que recorran tiene que ser más. Mis presentaciones no pueden ser la base de su parcial. Pero no porque considere que esté malo, porque considere que no sirva, sino porque lo que yo espero de ustedes es una lectura más profunda, ¿sí? No tan general. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el texto. Esperen que estoy viendo si sigo compartiendo. Sí, bien. Y para Humberto Eco, que esto lo plantea al inicio del tercer capítulo, en el apartado 3.1, que es el papel del lector, dice que un texto representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Y con esto se refiere a que el texto es algo incompleto, ¿sí? No solamente va a hablar de los textos en cuanto a escritos, también podemos llevarlo al plano de la oralidad, no solo los textos, sino también los mensajes. Es una expresión vacía. El texto va a ser una expresión vacía si no se la pone en correlación, ¿sí? De su código con su contenido. Este código establecido por convención y con el contenido. Esto va a demandar esto va a hacer el texto mucho más complejo. El texto en sí, como cadena de artificios, si no se logra completar, si no logramos completar esta cuestión de el código con el contenido, si no elevamos la complejidad del texto, como les decía antes, es una expresión vacía. Esto es lo que va a proponer Humberto Eco en los primeros pasos de este capítulo. Entonces, hay el texto en sí,
nosotros hablamos de literatura, pero el texto en sí está plagado de elementos que no aparecen plasmados, pero que se dejan entrever. Se dejan entrever o están ahí para que se entrevean. El tema es que tiene que haber alguien que lo decodifique. Pero no solamente que lo decodifique en el plano de cada uno de los significados que tenga el enunciado, sino también aquello que no está dicho. El texto va a estar lleno de estos espacios, de estos intersticios, en los cuales más allá de lo que se dice, más allá de lo que expresa el código, hay partes, hay huecos que nosotros tenemos que reponer. Y eso tiene que ver con la interpretación, pero vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, repito, el texto para Umberto Eco es una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Esto también tiene que ver un poco con lo que hablamos de creo que fue en clase o lo he comentado en alguna otra presentación. Una obra, en tanto no se ponga en movimiento, es decir, en tanto no vea la luz para ser leída, va a ser simplemente un texto. Va a estar vacío. Se completa la obra al momento que esta especie de rueda empieza a girar. Una vez que una obra sale al mundo, ya no es, me parece a mí, propiedad del autor, sino que ya es de todos. Ahí es cuando finalmente se completa con el sentido que cada uno de los lectores les pueda dar. Voy a avanzar un poquito más. Hay diferentes actores dentro de lo que es este acto comunicativo, porque tiene un sentido de acto comunicativo este desarrollo teórico que hace Umberto Eco. Vamos a encontrar al destinatario, que va a ser un operador, no es pasivo, sino que va a ser un operador. El mensaje postula una competencia gramatical, es decir, el destinatario va a operar sobre ese texto. Ahora, el lector va a ser quien actualice mediante una serie de movimientos cooperativos esa obra. Pero a la vez, más allá de actualizar a través de una serie de movimientos cooperativos, también debe actualizar su enciclopedia. Después vamos a ver la cuestión de los textos abiertos y cerrados, pero hay textos que nos obligan a salirnos por un momento y buscar significados o determinadas referencias que quizás por nuestro bagaje cultural o por nuestro lexicón no tenemos incorporados. Entonces, es necesario hacer, el lector va a hacer un trabajo de inferencia para extraer aquello que esconde, por decirlo de alguna manera, el texto. Entonces, una cosa es el destinatario, que va a ser el operador, como una función meramente práctica y operativa. Por otro lado, es el lector quien va a actualizar esa obra, ¿sí? Va a ser como una especie de trabajo. Después también tenemos al emisor, y el emisor es quien prevé que esos espacios que están en blanco se van a llenar. Entonces, tenemos al destinatario, al lector, al emisor, que el emisor va a ser el autor. Después se va a diferenciar entre el autor modelo y el autor empírico, ¿sí? El autor empírico es efectivamente quien escribe la obra y el autor modelo es quien diseña esa obra para que pueda ser decodificada por el lector modelo. ¿Sí? Hace como esa distinción, por eso tenemos el ítem número 3 de emisor y de autor. Entonces, estos son los actores que intervienen, tal como habíamos visto quizás en la primera clase, en la comunicación literaria. Pero avanzando un poquito más, Umberto Eco también va a proponer que el texto es un mecanismo perezoso o económico, que en realidad tiene que ver con esto, se va a completar o va a vivir el texto
con el sentido que el destinatario introduce en él, ¿sí? Eh, Habla también quizás de cierta pedantería, aquellos textos que rebosan de cierta pedantería, que se vuelven redundantes, que quizás impiden que este mecanismo perezoso se active a través del lector. Bueno, en esos casos en particular, el texto no se vuelve quizás tan económico porque, o no es tan perezoso porque enrieda muchísimo la trama o enrieda muchísimo eh, la poesía, si se quiere, o los recursos poéticos que utiliza para su desarrollo el autor. Entonces, un texto postula a su destinatario como condición indispensable, se emite para que alguien lo actualice, es lo que veníamos comentando anteriormente. Entonces, este mecanismo perezoso está plagado de espacios en blanco, intersticios que hay que llenar. El texto deja la iniciativa interpretativa al lector, porque un texto quiere que alguien lo haga funcionar, ¿sí? Entonces, el lector va a ser una hipótesis casi fundamental desde la concepción del texto. Eh, pero para eso, para que se produzca esa decodificación, tienen que haber ciertas competencias que debe tener el destinatario, este operador, que van a tener que ver con competencias obviamente lingüísticas y también circunstanciales, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito más. Hay ciertos factores de elección, mejor dicho, pensando en este lector modelo o en la forma en que se prevé. Uno es obviamente la lengua, esto del código compartido, la elección de un tipo de enciclopedia, la distinción de un género, se elige un género y se cumplen con aquellas formalidades que corresponden a él, una restricción quizás del campo geográfico, hay restricciones que van a ser culturales o hay elecciones que van a ser culturales. Si apuntamos a un determinado público, hay ciertas referencias que quizás si no las explicamos en ese momento, más adelante repondremos pensando en ese lector que quizás no conoce determinado lugar. Y lo ayudamos a imaginar ese lugar por más que jamás lo conozca. Y solamente lo vaya a hacer a través del texto. Entonces, estas son en general lo que plantea Humberto Eco, los factores de elección respecto de en quién piensa el autor al momento de escribir. Después va a ser una distinción entre los que son los textos abiertos y los textos cerrados. Aquellos textos abiertos son aquellos que admiten innumerables lecturas capaces de proporcionar un goce infinito. Y acá tiene que ver, hay un planteo muy interesante que se refiere a que un texto no solo se apoya en la competencia, es decir, en la competencia que debe tener un lector, sino que también contribuye a producirla. Un texto no solo va a estar esperando que el lector comprenda, ¿sí? Que despliegue ciertas competencias necesarias para comprender ese texto, sino que también va a ayudar a promover la mejora, el incremento y lo que se necesite para producir una determinada competencia. Entonces, aquellos textos que califica como abiertos son aquellos que obviamente van a tener una cantidad innumerable de lecturas, ¿sí? Esto de los intersticios que hablábamos antes. Ahora, aquellos textos que se los conoce como cerrados, perdón, se resisten a más de una interpretación. No permite varias interpretaciones y está destinado a un lector modelo de un cierto target muy específico. Ahora, que un texto sea cerrado, la apertura de estos textos cerrados se puede producir, pero va a ser por una iniciativa externa. En los textos abiertos, el autor deja esos espacios abiertos libres a la interpretación. En los textos cerrados, esos espacios no están.
Lo que va a hacer que ese texto cerrado se transforme en abierto y hasta incluso en un desafío, va a ser una determinación externa, una iniciativa externa. Es como que si se negara el uso para el que fue destinado. Si el autor de un texto cerrado, o que lo pensó como un texto cerrado, querría o quería que la interpretación vaya hacia un lado, se va a forzar ese texto, se van a forzar los límites de ese texto para correrlo de ese objetivo inicial y abrirlo. ¿Sí? Entonces, básicamente estos son los conceptos más importantes y los conceptos generales. Por último, vamos a, vamos a hablar de este lector modelo, que igual es un concepto que ya podemos pensar que decanta a partir de lo que estuvimos charlando. Entonces, un lector modelo es un conjunto de condiciones de felicidad establecidas textualmente que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado. El lector modelo va a ser aquel que logre decodificar, va a ser el lector que en ese texto que el autor produjo pueda interpretar y pueda captar todas las referencias posibles, incluso hasta quizás que sorprenda al autor por haber descubierto cosas que quizás estaban demasiado encriptadas. Ese va a ser el lector modelo. Ese es el lector que todo texto, desde el momento que es concebido, está buscando. Bien, muchísimas gracias entonces por su atención. Voy a dejar de compartir. A ver si